día vamos a orar al Señor para que un milagro se esté desatando mientras estamos predicando la palabra en este día. Antes de tener la lectura, tome de la mano a su hermano, por favor, y repítale: yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 29. Salmo capítulo 29. Libro de los Salmos, capítulo 29. Desde el primer versículo quiero leer este capítulo, si me lo permite, por favor. Y lo leo siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Poder y gloria de Jehová, Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Alguien tiene que decir amén. Gracias, Padre, por esta palabra de esta hora. Permítenos exponerla conforme a tu voluntad y con la unción de tu Espíritu Santo. Permítenos sobre todas las cosas comprenderla, vivirla y llevarla a los necesitados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy vamos a estar ministrando la palabra sobre el tema escuchando la voz de Dios. Compártelo con el que está a tu lado. Escuchando la voz de Dios. Amén. La voz de Dios tiene poder ilimitado. La voz de Dios tiene poder creativo, poder regenerativo. La voz de Dios tiene poder que supera todas nuestras limitaciones. La voz de Dios es un instrumento de creación de todo cuanto usted conoce como existencia. La voz de Dios fue la que se escuchó cuando nada era, diciendo, sea todo. Cuando usted no era, cuando usted no tenía alimentos, cuando usted no existía, cuando usted no era ni siquiera un piropo, ya Jehová había dicho, haré a esa señora, haré a ese señor, y lo haré, ¿saben cómo? Conforme a mi imagen y de acuerdo a mí se me cansa. No será como una cosa, será parecido a mí. Dile al que está a tu lado, yo me parezco a Dios. Díselo sin ningún temor, sin ninguna religión, yo me parezco a Dios. Y usted se parece a Dios, ¿sabe por qué? Porque en usted está la imagen de Dios. En usted está la semejanza de Dios. Usted habla, ¿sabe por qué? ¿Por qué usted habla? Porque Dios habla. ¿Sabe por qué usted respira? Porque Dios respira. ¿Sabe por qué usted vive? Porque Dios es vida y usted viene de Dios, quien da toda vida. Dale ese aplauso al Señor. Amén. La voz de Dios es la que surca los cielos. La voz de Dios es la que hace que las cosas que no son, sean. La voz de Dios es la que calma la tempestad. Si no, pregúntenselo a los discípulos en el mar de Galilea, en medio de la tormenta. ¿Cuándo la tormenta cesó? ¿Cuándo la tormenta se detuvo? Se detuvo la tormenta cuando escuchó la voz de Dios decir, tormenta, hasta aquí llegaste. Llegó el grande que te hizo, el grande que te detiene, el grande que te ordena que ya dejes de ser. La voz de Dios es la que debemos oír si queremos de una u otra forma conocer cuál es su perfecta voluntad. Cuando oyes la voz de Dios, tienes que salir de la tumba, por fría que sea la tumba en la que te encuentres. Si no, pregúntaselo a Lázaro. En el Evangelio de Juan capítulo 11 vemos a un hombre ya en condiciones de putrefacción.
Vemos a un ser viviente que ya hedía su cuerpo, estaba en descomposición, pero escuchó la voz de Emmanuel, escuchó la voz de Dios con nosotros diciendo: Lázaro, ¿qué estás haciendo allá adentro? Ese no es tu lugar. La tumba no es el lugar de los amigos de Cristo. Alguien tiene que decir amén. La tumba no es la morada permanente de la gente a quienes Cristo define como mi amigo. Cristo definía a Lázaro como su amigo. Y al llegar a aquel lugar dijo: ¿dónde está mi amigo? No, ya tienen 4 días ahí dentro, maestro. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero ya él tiene 4 días, ya los gusanos de seguro están corriendo sobre su cuerpo. No, eso no me importa. Yo solo quiero saber dónde está mi amigo. Cristo está buscando a sus amigos. ¿Hay algún amigo de Cristo en este lugar? Y si estás en la tumba fría, pues Cristo te dice en esta hora con la voz de Dios: sal fuera, incorpórate, comienza a caminar, porque largo camino te queda, dice el Señor. ¿Alguien dice amén? Lázaro escuchó la voz de Cristo. Y Cristo llamó a Lázaro por su nombre, porque el buen pastor conoce sus ovejas. Lo dijo Cristo: mis ovejas escuchan mi voz. Levante la mano si hay alguna oveja aquí. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si no escucho la voz del pastor, probablemente renuncié a ser oveja y ahora me he convertido en otra cosa. Pero las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo. Las ovejas del reino, de su redil, escuchan la voz de su pastor. Lázaro, aún estando en la tumba fría, aún estando desconectado de esta realidad, escuchó la voz de Dios. No importa el momento en el que te encuentres. No importa que ya estés en la tumba fría. No importa que ya estés con la piedra que sella la tumba donde te encuentras. No importa que esa piedra sea tan fuerte que una sola persona no pueda moverlo. No, él no necesita ni siquiera que vengan grandes ejércitos para mover la piedra. Solo necesita que tú escuches su voz. Solo necesita que tú identifiques la voz de tu Dios. Identificando y escuchando la voz de tu Dios, la muerte se aleja de tu vida. La muerte espiritual en la que puedas estar, y la gente que nos ve, que nos sigue por las vías electrónicas, que sepa que no importa el estado espiritual en el que se encuentre. No importa que esté sumergido en el pecado más perverso y negativo que puede existir. No importa que haya luchado para destruir su propia familia. No importa que haya destruido sus negocios, sus finanzas. No importa que se haya apartado de la grey, que haya apartado su familia de su vida. No importa que haya destruido lo que Dios le entregó. Si en este momento puedes escuchar la voz de Dios, prepárate a salir de la muerte en el que te encuentras, de la tumba en la que te encuentras, y a encontrarte con el Dios que te está diciendo: sal fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Lázaro nos enseña eso. Lázaro nos enseña que ni siquiera la muerte misma en el plano espiritual será obstáculo para escuchar la voz de Dios. Amén. Pero que me encuentro destruido, que me encuentro golpeado por el pecado, que me encuentro apartado de la presencia de Dios, que me encuentro sin deseos y sin ánimos de continuar, de seguir hacia adelante. Escucha, por favor, la voz de Dios que te dice: come y bebe, porque largo camino te resta por delante. Dile que está a tu lado: no te detengas. Come y bebe, porque largo camino te resta. No morirás. No verás tu cuerpo destruido y derrotado. Tu familia no la vas a ver destruida. Tu proyecto, tu sueño no lo vas a ver destruido. Cristo está diciéndote que en medio de esas amenazas de descomposición espiritual que puede sufrir todo tu ser, la voz de Él está en tu oído. Solo basta que la escuches. Dile que está a tu lado: escucha la voz de Dios. Cuando oyes la voz de Dios, pasas de ser enemigo del reino a ser colaborador de Jesús. ¿Alguien escuchó lo que dije? Cuando escuchas la voz de Dios, pasas a ser de enemigo del reino a ser colaborador de Jesús. Y te quiero poner el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor enemigo de la iglesia. Un perseguidor que buscaba extinguir este movimiento
espiritual o religioso que en su momento se estaba levantando. Y como celoso de la ley judía, perseguía a los cristianos. Y persiguiéndolo, camino a Damasco, allá se encontró con el Dios que le habló al oído. Alguien se ha encontrado con el Dios de Pablo. Y escuchó Pablo la voz que le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es peligroso enfrentarse contra el Señor. Es peligroso huir del Señor. Es peligroso perseguir la obra del Señor, perseguir el propósito de Dios. Ser un enemigo de Dios es el negocio más absurdo y estúpido que yo puedo conocer. La mejor decisión es ser amigo del Dios eterno, del Dios todopoderoso. La mejor decisión que puedes tomar es acercarte al Dios que te dijo: yo quiero ser tu refugio, yo quiero ser tu sostén, yo quiero ser tu amigo eterno, yo quiero ser tu roca fuerte, yo quiero ser la roca de la que emana el agua que tú necesitas para saciar la sed de tu vida espiritual. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Wow. Y Pablo, a partir de ese momento que escuchó la voz de Dios, se convirtió en amigo de Jesús. ¿Hay algún amigo de Jesús aquí? Levante la mano, por favor. Cuando escuchamos la voz de Dios, nos hacemos amigos de Jesús. Y los amigos de Jesús aman a Jesús. Y los que aman a Jesús, sus mandamientos guardan. Si decís que me amás, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Amén. O sea, no me puede decir que usted ama a Dios si no obedece el mandato y el propósito de Dios. Cuando oyes la voz de Dios, tu futuro se hace diferente a tu presente y tu pasado. Cuando oyes la voz de Dios, tu futuro toma un rumbo distinto al que tú llevas en tu presente y al que llevabas en tu pasado. Hay historias que nos demuestran lo que estoy diciendo, y una de ellas, muy breve, es el caso del ladrón que se convirtió en la cruz. No el ladrón bueno, todos los ladrones son malos hasta que no se encuentran con Jesús, ¿no? El ladrón que se convirtió en la cruz tenía un presente terrible. ¿Cuál era el presente de ese ladrón? Ser crucificado, ser muerto y pasar a la historia como pasó el otro, como un gran ladronazo, como alguien con un presente y un pasado muy negativo, como alguien que avergonzaba a sus familiares, como alguien que llenaba de deshonra hasta a sus amigos. Pero escuchó la voz de Dios, que allá en el Gólgota le dijo: esta misma noche, esta misma tarde, este mismo día, en estas mismas temporadas, antes de que terminen las próximas 24 horas, ¿qué cosa? Estarás conmigo en el paraíso. Yo voy a cambiar tu historia porque tú escuchaste mi voz. Voy a cambiar tu futuro porque tú escuchaste mi voz. El ladrón que estaba del otro lado no escuchó la voz de Dios cuando desde la cruz estaba impartiendo misericordia, sino que atacó a Dios. Siguió persiguiendo como Pablo a Jesús aún en la cruz. No escuchó la voz de Dios. Hay gente que están evitando que su futuro sea un futuro de gloria. Hay gente que el propio obstáculo para que su futuro sea un futuro de victoria son ellos mismos. Hay personas que están trabajando, que están esforzándose, que están invirtiendo, que están haciendo cosas para que su futuro no sea positivo, para que su futuro no sea gloria, para que su futuro no sea de victoria. Hay gente tomando decisiones que no van a convenir a su futuro, aunque entiendan que ahora en el presente están gozando momentáneamente estos tiempos actuales. Piensa en lo que Cristo quiere para ti. Piensa en lo que Cristo quiere para tu familia. Y lo que Él puso en tus manos, reténlo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No rechaces el futuro que Cristo quiere construir para ti. Allá en la cruz hubo dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. El uno aceptó el futuro que Cristo quería construir para él. Y en cuestión de horas ya estaba con el Maestro en el paraíso. El otro rechazó el futuro
que Dios quería construir para él. ¿Con cuál de los dos te quedas? ¿Te quedas con el que escuchó la voz de Dios? ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios acá? Levante su mano, levante su mano. Si usted escuchó la voz de Dios, escoja la mejor parte, por favor. Escoja tener un presente y un futuro distinto al pasado negativo que usted ha tenido. Dale ese aplauso fuerte al Señor, por favor. Cuando oyes la voz de Dios, cuando escuchas la voz de Dios, tu soledad se convierte en plenitud en la presencia del Señor. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice el Señor mismo hablando, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué cosa? Si alguno, ¿qué cosa? Yo entraré y cenaré con él. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta. Yo no voy a romper la puerta. Yo no voy a quebrantar las normas. Yo no voy a violar tu espacio, Jesús mismo hablando. Yo no voy a vulnerar tus derechos establecidos humanamente. Pero te debo decir que yo estoy a tu puerta y estoy tocando. Si tú me abres la puerta, yo voy a entrar y yo voy a cenar contigo. Y no solo voy a cenar, voy a hacer morada en tu casa para que permanentemente me sientas al lado tuyo. Esa es una consecuencia de escuchar la voz de Dios. Una consecuencia de escuchar la voz de Dios es que Dios hace morada en nuestra casa. Es que Dios se muda a nuestro hogar. Pero si nos entretenemos con voces de sirenas por ahí, si nos entretenemos con cánticos negativos por ahí, si nos entretenemos con ruido, óigame, no es posible que nos concentremos en una cosa estando concentrados en otra. Es una condición que medianamente la tienen las mujeres, ¿no? Pero usted no puede estar escuchando una voz por un lado y estar escuchando al mismo tiempo otra voz por otro lado. Tienes que cerrarle tus oídos a voces que no coinciden con la voz de Dios. Solo escuchando la voz de Dios podrás comprender lo que Él quiere hacer contigo y con tu familia. ¿Alguien quiere escuchar la voz de Dios? Amén. Entonces yo entraré y cenaré con Él y me quedaré con esa persona en la casa. ¿Cuándo? Cuando oyes la voz de Dios, tus gigantes pasan a ser pan comido debajo de tus pies. Alguien dice amén. Cuando oyes la voz de Dios, tus verdugos pasan a ser, ¿saben qué cosa? Tus víctimas. Cuando oyes la voz de Dios, los monstruos que te persiguen en el plano emocional, en el plano psicológico, en el plano espiritual, pasan a ser muñequitos que tú manejas en tus manos a tu voluntad en el nombre del Señor. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Una de las tantas. Bueno, que Saúl con los escuadrones de Israel se entretuvieron escuchando la voz del gigante. ¿Alguien dice amén? Y se atemorizaron ante la voz del gigante. Óyeme, los gigantes, por gigantes que sean, la voz de ellos no deben penetrar a tus oídos. Sus mensajes no deben cambiar tu posición. Las voces de los gigantes no son más que ruidos a los que debes cerrarles los oídos para que te conectes con la voz de Dios. David no escuchó la voz del gigante. David escuchó la voz de aquel que dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién me ayuda? En lugares de delicado pasto me hará descansar. ¡Wow! Esa fue la voz que escuchó David. David escuchó la voz de dijo, oh Jehová, Dios mío eres tú. Y de madrugada te buscaré en tierra seca y árida, donde no hay nada, donde no hay agua. ¿Para qué? Para contemplar tu majestad y tu gloria, así como yo te he mirado en el santuario. David escuchó la voz que dijo, óyeme, yo voy a preparar mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. David, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. David, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No temerás
temerás a saeta que en la noche esté volando por ahí. No morará la plaga en tu casa, no entrará la pestilencia a tu familia. Yo no oigo la voz de los gigantes, yo oigo la voz que dice, es más que vencedor. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Wow. Pero hay gente que anda derrotado por ahí, gente que anda comiendo polvo por ahí, gente que no se ha dado cuenta que la primera razón de su derrota es porque está escuchando voces distintas a la voz de Dios. No se ha dado cuenta que lo que está entrando por estas ventanas, que son los oídos, está confundiéndolo y alejándolo de la voz de Dios. Conéctate con la voz de Dios. Conéctate en la frecuencia de Dios. Escucha la sintonía de Dios y verás cosas cambiar en tu vida para bien. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Hubo también unos espías. ¿Ustedes recuerdan los 12 muchachos que fueron a reconocer la tierra? Bueno, hubo 10 de los 12 que escucharon otras voces. Escucharon las voces de los que le dijeron, tú no podrás hacerlo. ¿A alguien le ha dicho esto? Tú no podrás hacerlo. Hay gente que ya ni me lo dicen eso, ¿no? Que saben que no le ha ido bien diciéndolo. Tú no podrás lograrlo. Eso no te toca a ti, eso no es para ti, ese apellido no pega. De donde tú vienes no es posible que eso se alcance. Esos 12 espías fueron a escuchar las voces de los gigantes que estaban en la tierra prometida. Esos 12 espías fueron a escuchar los ruidos de los árboles que sonaban cuando ellos llegaron. Pero hubo 2 de los príncipes de Israel. Hubo 2 de los 12, distintos a los 10, que cuando llegaron allá, la voz que escucharon fue la voz del mismo Dios que le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande, fuerte, poderosa, innumerable como las estrellas del cielo, incontables como las arenas del mar. Óyeme, Abraham, dile a Isaac, para que Isaac le diga a Jacob que su descendencia será bendita en toda la tierra y que yo voy a bendecir a todos los que te bendigan y voy a maldecir a todos los que te maldigan. Esos 2 muchachos, Josué y Caleb, escucharon la voz del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Quiero que escuches la voz de Dios en este día que te digo que no vas a perecer en medio de tu desierto. Quiero que escuches la voz de Dios que te digo, el castigo de nuestra paz fue sobre mí y por mis llagas tú fuiste sanado. Si alguien necesita sanidad, que escuche la voz de Dios diciéndole, por mis llagas ya fuiste sanado. Amén. Escucha la voz de Dios que te dice en este día y que te la recuerdo, eres más que vencedor, eres más que vencedora. Amén. Aunque todos se te vayan, yo, dice el Señor, voy a estar contigo. No importa las circunstancias. Cuando escuchas, cuando oyes la voz de Dios, soltarás todo aquello que te impide correr a la velocidad que Dios te llama a que corras. Ejemplo tenemos en la Biblia. La mujer samaritana, ¿recuerdan? La mujer samaritana cuando escuchó la voz de Cristo, una de las cosas que esta mujer sabia hizo, ¿qué fue? Soltar el cántaro. Hágale así conmigo. Suelta ese cántaro. Suelta esa carga, hombre. Suelta eso, esa cruz que no te toca. Suelta eso. Suelta esa presión de vida que te ha puesto la sociedad. Suelta esos pensamientos, suelta esas ataduras que no te permiten disfrutar de la gracia de Cristo para tu vida. Suelta los tapones que tienes en los oídos que no te permiten escuchar la voz de Dios. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Amén. Esta mujer, cuando escuchó la voz de aquel que le dijo, si supieras quién es que te habla. Tú no tienes idea con quién es que tú estás hablando. Si tú supieras con quién es que tú estás hablando, yo estuviera grabando mi voz. Si tú supieras con quién es que estás hablando, estuvieras haciendo un streaming en este momento y transmitiendo en vivo todo lo que yo te estoy diciendo. Si tú supieras quién es que te está pidiendo agua de beber, óyeme, tú construirías un acueducto en cuestiones de minutos y pondrías una tubería que llegue hasta aquí a donde yo estoy. Porque quien está hablando contigo
es de quien tus padres hablaban. Es por quien Abraham salió de Ur de los Caldeos. Es por quien Jacob hizo un pacto allá en Betel, diciendo: oh, hago pacto con Jehová, el Dios de mi padre Isaac y mi padre y mi abuelo Abraham. Si supieras quién es que te habla, te darías cuenta por qué el reino de David es eterno. Porque yo soy el que se sienta en el trono de David. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Pero ¿qué es lo que más me gusta? Mira, para mí esta es una de las mujeres más grandes de la historia. Después de María, que para mí es la más grande de todas las mujeres de la historia. No me maltraten nunca a María, por favor. No me hablen mal de María. María, cuídenmela. María, valórenla. A María, ámenla, porque es la mujer más grande de toda la historia. María pudo haber abortado a Jesús y no lo abortó. Amén. José también fue un tipo grande, ¿verdad? Fue un tipo grande, José. Porque irme y decirme a mí: estoy embarazada. Ajá. Dime, linda. Ajá. Ajá, estoy embarazada. ¿Pero cómo fue eso? No, que el Espíritu Santo me visitó. Ajá. Dime más. Dime más. No, mira, y entonces el ángel vino y me dijo: ajá, cuéntame uno ahora de otra cosa. A ver si yo te creo otro cuento. Pero el hombre escuchó la voz de Dios. José escuchó la voz de Dios. Mira, José, la mujer que vas a tomar por esposa fue visitada por el ángel de Jehová y el Espíritu Santo, el Espíritu del Altísimo se posó sobre ella, por cuanto no tengan temor a tener el hijo que en su vientre está. ¿Y quién es que me está hablando? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pues yo te creo y voy a caminar en pos de tu propósito. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. ¡Wow! Yo no entiendo, yo no comprendo, pero voy a honrar a esta mujer. La voy a valorar, la voy a cuidar. Le voy a pegar unos cuantos hijos después que nazca este, ¿no? Sí, para que no quede duda de que yo también soy un hombre. Y así fue, tuvo varios hijos después de Jesús, María, ¿no? Pero escucharon la voz de Dios. Usted ve cómo el panorama cambia cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios. Había un himno viejo de Mamerto Martínez que dice: dime qué hay en tu palabra, Señor Jesús. ¿Cómo sigue? Dime qué tiene tu presencia, mi buen Señor. Entonces el coro dice: háblame, maestro, que quiero aprender de ti. Háblame, te pido, que tu voz me hace feliz. Dime lo que quieras con tus palabras de amor. Háblame, te ruego, que quiero escuchar tu voz. Háblame, maestro, que quiero aprender de ti. Háblame, te pido, que tu voz me hace feliz. Dime lo que quieras con tus palabras de amor. Háblame, te ruego, yo quiero escuchar tu voz. Cuando la voz de Dios es escuchada, todo cambia alrededor de nosotros. La virgen que pudo haber sido humillada, maltratada, cuando escuchó José la voz de Dios, fue bienaventurada entre todas las mujeres. Cuando oyes la voz de Dios, sin lugar a dudas, que tienes de una u otra manera que darle rienda suelta, soltar en banda, por así decir, lo adverso del momento, para que puedas ver cumplido el propósito de Dios en tu vida. No importa la soledad. Cuando estás escuchando la voz de Dios, en términos reales, aunque no veas a nadie a tu alrededor, no estás solo. Lo demostró Juan en la isla de Patmos. Allá en la isla de Patmos, con 100 años, es desterrado y es sacado por el emperador romano de territorio continental y es enviado a la isla de Patmos. Y allá en la isla de Patmos, Juan recibió la gran revelación de los tiempos finales. Escuchó la voz de Dios en medio de su soledad. Si estás oyendo la voz de Dios, no importa que estés solo. No importa que se hayan ido los que prometieron estar contigo. Si la voz de Dios te está hablando, disfruta ese momento.
disfruta su presencia, disfruta su palabra y vas a ver los propósitos de Dios hechos realidad desde ese momento. Cuando oyes la voz de Dios, aún en medio de tu caída, y aquí le quiero hablar a gente que sé que nos están escuchando por las vías electrónicas también. Cuando escuchas la voz de Dios, aún en tu caída podrás levantarte y continuar nuevamente en pos del llamado que Dios puso para ti. ¿Sabe cuál fue la gran diferencia entre la traición de Pedro y la traición de Judas? Que Judas vendió a Jesús por unas monedas. Judas vendió a Jesús por unas monedas. Pedro vendió a Jesús por salvar su pellejo. Pero en términos reales fueron dos ventas, fueron dos traiciones. Amén. No estoy predicando herejía, no. Estoy diciendo bíblicamente lo que ocurrió. Judas vendió a Cristo por unas monedas. Pedro vendió a Cristo por salvar su pellejo. Los dos traicionaron al maestro. Pero Judas escuchó la voz del espíritu malo que le decía: ve, compra una soga y guíndate y quítate la vida porque ya tú no sirves para nada. Pedro escuchó la voz del mismo que le preguntó: dime, Pedro, ¿quién tú dices que yo soy? Yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el enviado, que tú eres el gran yo soy, que tú eres el grande, que tú eres el fuerte, que tú eres el poderoso. Pedro escuchó la voz de aquel que le dijo: yo te perdono, no importa cuáles sean tus pecados. Fíjense, en medio de una misma circunstancia, cómo escuchar la voz de Dios nos hace actuar de la manera correcta, aunque estemos en medio del pecado, aunque estemos en la caída, aunque estemos en el polvo, aunque estemos comiendo de los resultados de nuestras faltas. Ahí, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él se levantará. Como queriéndonos decir, como yo también estoy en el polvo, cuando Él se levante, me va a levantar consigo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Esto es importante. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque en el polvo el enemigo suele mandarnos más profundo, mucho más. Cuando estamos en la caída, el enemigo suele patearnos, burlarse y cavar agujeros más profundos para que nos vayamos más profundo, como dice el libro de los Salmos. Un abismo llama a otro abismo hacia sus cascadas. O sea, cuando estamos en el pecado, el enemigo hace lo imposible para que creamos que ya no hay alternativa, que ya caíste, que ya eres un fracaso, que ya no tienes más nada que hacer, que todo lo que hagas no vale la pena y no tiene sentido. Mentira del espíritu malo. Aunque 7 veces caiga el justo, Jehová lo levantará. Alguien tiene que decir amén. Aunque caigas mañana, levántate en la noche. Aunque caigas ahora, levántate inmediatamente. ¿Y cuántas veces, Padre, me voy a levantar? Todas las veces que tengas que levantarte. Pero si peco hoy, y peco mañana, y peco pasado, y si me sueltan, peco todos los días, como decía alguien. No importa. Cada vez que caigas, levántate en el nombre del Señor, porque la sangre de Cristo aún sigue fluyendo y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Alguien dice amén? No importa cuán profundo caigas en el pecado. No importa cuán duro haya sido el golpe que el enemigo te dio para destruirte. Tienes un Dios poderoso que es más grande y más fuerte que tus errores. Cristo, el Dios al que tú le sirves, es mayor que todas tus debilidades, es mayor que todos tus fracasos, es mayor que todos tus defectos, es mayor que todas tus debilidades. Solo tienes que escuchar la voz de Él que dice: cree en mí y serás salvo. Y si te mueves un poquito más allá, como el apóstol Pablo allá en la cárcel de Filipo, el carcelero de Filipo, si crees en mí, le dijo a este hombre, serás salvo. No solamente tú, sino también toda tu familia, toda tu casa. Cristo tiene promesas para su iglesia, pero su iglesia tiene que escuchar la voz de Él. Dios tiene planes para su familia, para sus hijos, pero hay que escuchar la voz de Él, abrirle la puerta y permitir que Él entre.
y que Él se siente en nuestra mesa y que en nuestra mesa cene con nosotros. Este es un acto muy noble y es una manifestación en la cultura hebrea de que yo confío en la gente que está sentado conmigo en la mesa y que la asumo como parte de mi propia familia. Ponte de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que nos permita escuchar su voz. Ante las decisiones grandes que tenemos que tomar en la vida, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Ante esos pasos que tengo que dar, vamos a ver qué dice Dios. Ante el rol que estamos ocupando en las distintas áreas de nuestra vida, vamos a ver qué dice Dios. La voz de Dios todavía es activa. Dios habla de distintas maneras. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de sus profetas. Dice la palabra, creed a Dios y para salvación y creed a sus profetas si quieres ser prosperado, dice la palabra. Amén. Dios habla a través de sus hijos, de sus hijas. Dice el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes verán y los ancianos verán. Tendrán sueños. Dios habla de distintas maneras. La naturaleza nos habla. Dios nos habla a través del bramido del río. Dios nos habla a través del movimiento de las olas. Dios nos habla a través del rugir de los animales de la selva. Dios nos habla a través del movimiento de las hojas de los árboles. Todo declara la existencia de un Dios poderoso. Yo quiero orar en esta hora. Levanta tu mano. Padre, gracias por tu voz. Gracias, Padre, porque desciendes de los tercer cielos para escuchar la voz de estos mortales cuya única importancia se la has dado tú en la cruz del Calvario. Padre, gracias. Gracias porque en medio de nuestras debilidades tú nos hablas. Porque en medio de nuestras debilidades tú te haces escuchar, Señor. Permítenos escucharte, Rey de Gloria. Permítenos interpretar tu voz. Permítenos saber cuál es tu voluntad a través de tu voz. Padre, cierra nuestros oídos a estas voces que nos quieren confundir en estos tiempos. A estas voces que nos quieren crear un ruido, que no nos permiten sintonizarnos con la nitidez necesaria con tu frecuencia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender que cuando disfrutamos de tu voz es el inicio de tiempos nuevos para nosotros y los nuestros. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Aquellos que nos siguen por las vías electrónicas, desde aquí desatamos autoridad y poder sobre ellos en el nombre de Jesús. Padre, abrimos los oídos espirituales para que puedan escuchar tu voz y decirle que no todo está terminado. Decirle que este es el comienzo de un nuevo tiempo para ellos y para los suyos. Oh, gracias, Señor.